Hola Sagitario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas de tarot son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Aquí Sagitario, con esta carta del Paje de Espadas, no me parece que sea nadie pendiente de la vida de ustedes, sino más bien ustedes buscando algún tipo de información, quizás cómo mejorar en su empleo, cómo mejorar las ganancias que tienen, o quizás cómo obtener algún otro empleo donde ganen mucho más, quizás emprender algún tipo de negocios, tener algún tipo de inversiones. Aquí saben que ustedes pueden ser que estén también averiguando cómo otras personas han logrado tener el éxito que ustedes quieren tener. Si es que tienes algún negocio, algún emprendimiento, es posible que estés como que espiando la competencia o averiguando cómo es que consiguen mejorar a sus clientes, cómo son los precios de sus productos. En fin, aquí ustedes van a estar en una etapa de espionaje en los próximos días. Voy a llamar así, de espionaje. Y el emperador, pues el emperador me está hablando de que acá podrían estarse consolidando todos los proyectos económicos que ustedes tengan entre manos. Puede ser que su empleo se esté consolidando, esté estructurándose más y ustedes como que sientan que están más estables en su empleo actual, en el empleo que consigan o en la inversión que hagan. Van a ver que van a tener pues como que más enraizamiento, más estabilidad. Esta carta tiene una fuerte energía de consolidar cualquier proyecto y cualquier área de la vida de muchos de ustedes. El emperador es algo que brinda estructura y estabilidad. Y el 4 de bastos, pues el 4 de bastos es otra carta que me habla también precisamente de estabilidad. Aquí es como si ustedes estuvieran sentando las bases para su estabilidad financiera. Aquí con este paje de espadas, la información que ustedes van a estar obteniendo les va a permitir que ustedes se establezcan económicamente. Y este 4 de bastos pues precisamente me habla de celebraciones, de triunfos, de logros que van a estar ustedes pues celebrando el inicio de algún tipo de negocio, el inicio de algún tipo de empleo nuevo, algo que les va a brindar seguridad y estabilidad económica por un largo periodo de tiempo. Es como si ustedes estuvieran sentando las bases para una estabilidad futura. Aquí ustedes lo que van a estar averiguando, lo que van a estar investigando, la información que van a estar obteniendo les va a permitir establecer raíces económicas bastante duraderas. Vamos a ver qué cartas acompañan a este 4 de espadas. Pues esa estabilidad que van a estar recibiendo, que van a estar logrando construir, les va a permitir que ustedes descansen, que ustedes tomen un break, que tomen un tiempo de paz, de tranquilidad. Acá ustedes se ven que puede ser que estén incluso yéndose de viaje a descansar, aunque no necesariamente significa que tengan que salir de viaje para descansar, para tomarse unas vacaciones, para tomarse un break. Aquí podría referirse también a que ustedes simplemente en su casa o en su trabajo, las cosas como que se relajan, como que empiezan a descansar, a tranquilizarse, a calmarse. Esto es un periodo de estabilidad, de tranquilidad y como que de relajarse, señores, de estar más calmado, más tranquilo, más en pausa. Y sobre todo porque junto con toda esta estabilidad les va a estar llegando muchísima abundancia económica. Este as de copas está diciendo que acá se inicia algo concreto. Aquí esto que va a estar llegando les va a estar generando muchísima felicidad, muchísima alegría y muchísimo bienestar emocional directo. O sea, emocionalmente ustedes se van a sentir muy satisfechos con esto que van a estar pues obteniendo. Aquí llega alegría, llega satisfacción y llega sobre todo abundancia, abundancia económica, abundancia, prosperidad en todos los sentidos. También algunos que estén esperando tener bebés, por supuesto no van a ser todos. Esta carta también se refiere a la posible llegada de bebés porque hablan de abundancia, abundancia en todos los sentidos y eso pues es uno de estos sentidos. Así que si ustedes estaban esperando establecerse económicamente en algún trabajo, en que su negocio prosperara, pues aquí esto se les va a estar cumpliendo. Y se les va a estar cumpliendo sobre todo porque viene detrás de, con este as de copas maravilloso, viene el 9 de copas. Y el 9 de copas, señores, es que van a estar obteniendo logros. Sus deseos se van a estar cumpliendo. Lo que ustedes quieren lo van a estar viendo cómo se va a estar realizando. El 9 de copas
En un resumen, señores, es que ustedes van a estar viendo sus sueños hechos realidad. Algún sueño, algo que ustedes han deseado muchísimo, se les va a estar cumpliendo y van a estar viendo cómo lo van a estar logrando, cómo lo van a estar obteniendo y van a sentir, por supuesto, muchísima satisfacción. Y eso viene de la mano, por supuesto, de este As de Copas que te va a estar entregando, pues, una celebración, un logro y una experiencia positiva. Y eso se refiere a algo que ustedes han querido mucho. Es algo que quizás llegue de forma inesperada, pero a lo mejor no, a lo mejor es algo que ustedes han trabajado por esto, por supuesto, han investigado, han averiguado, van a estar estableciéndose y eso significa un logro emocional para muchísimos de ustedes y sobre todo muchísima abundancia y prosperidad económica. Y vamos a ver ahora Sagitario que viene con este paje de bastos. ¡Wow! Acá Sagitario con este paje de bastos, aquí vas a estar recibiendo algún tipo de noticias, de mensaje. Aquí podría estar llegando una idea o simplemente alguien que te va a decir, mira lo que quieres obtener, hazlo por aquí. Esta es una forma en que puedes obtenerlo. Te muestra una nueva opción, te muestra un camino que antes ustedes no habían visto, no se habían dado cuenta de que existía. Esto va a estarles pues reorientando su acción, va a estar dejándoles claro la dirección que tienen que seguir. Aquí en las noticias o esta información o esta idea que les va a estar llegando podría llegarle de una forma un poco extraña, un poco rara. Así que préstenle atención a sus sueños, a las señales que reciben, porque esta información puede llegarles de esta forma. Esto es un tipo de información, señores, que ustedes posiblemente estuvieran tratando de hacer algo y no lo lograran y trataran y lucharan de hacerlo de esa forma y no lo estuvieran consiguiendo. Y es como que viene alguien o se te ocurre una idea y te dice, mira, de esa forma no lo vas a poder hacer, hazlo de esta forma y vas a ver que es una forma muchísimo más fácil, algo que sí vas a poder conseguir lo que tú quieres. Y tú vas a estar diciendo, y como yo no había visto eso antes, si es tan fácil, es tan... no, estaba a simple vista y no lo había reconocido, no lo había visto, no me había dado cuenta de que de esa forma podía hacerlo. Es algo así como que te cae el 20 y tú dices, contra, ahora fue que me di cuenta de cómo se podía hacer. Y el As de Espadas, pues el As de Espadas corta con cualquier confusión, con cualquier duda que ustedes tuvieran. Aquí todo se va a estar resolviendo con muchísima claridad. El As de Espadas, señores, trae el triunfo, el éxito y la victoria para ustedes en cualquiera de los asuntos que estuvieran resolviendo. Esto que tú vas a estar averiguando aquí al principio con el paje el paje de espadas, lo vas a averiguar, lo vas a lograr tener la información que tú quieres obtener. Tienes que buscarla, por supuesto, pero esta carta sí dice que esa información la vas a estar obteniendo porque evidentemente aquí vas a estar teniendo pues estabilidad económica. Así que, señores, tienen dos ases espectaculares acá. El As de Copas, que es abundancia, prosperidad económica y todo. Es abundancia en todos los sentidos. Y el As de Espadas, que todo lo que existía que te estuviera bloqueando el camino, esto va a ser cortado de raíz. Aquí todo se resuelve y todo sale con muchísima claridad. Y por supuesto, aquí al final la templanza. Todas las cosas cogen su ritmo, todo se equilibra, todo en tu vida económica, financiera o en tu trabajo. Si actualmente las cosas no están bien, pues aquí todo se equilibra y todo va a estar fluyendo de la forma más adecuada posible. Recuerden, aquí literalmente sus sueños se hacen realidad y tienen dos ases rodeando ese 9 de copas maravilloso. Vamos a ver ahora, Sagitario, una carta del oráculo de Lenormand sobre su salud. Acá es posible que reciban algún tipo de noticia. Recuerden, señores, déjenme hacer una pausa acá. Recuerden que esto no es consejo médico. Ustedes, si tienen algún tipo de afección, deben pues buscar consejo de algún médico si se sienten algún tipo de malestar. Acá, con esta carta del jinete en Lenormand, pues evidentemente ustedes van a estar recibiendo algunas noticias sobre su salud. Puede ser que estuvieran pendientes de algún tipo de análisis, de algún tipo de resultados de diagnóstico y en los próximos días pues lo van a estar recibiendo. Vamos a ver ahora qué viene en cuestiones del amor. Vamos a ver en cuestiones del amor para Sagitario. Vamos a poner al derecho esto que estaba al revés. Ya aquí viene la carta.
Aquí Sagitario, para aquellas personas que no estén comprometidas, que estén esperando encontrar algún tipo de pareja, pues aquí te están hablando de puertas. Te dicen que se te va a presentar una oportunidad que te va a llevar a una nueva persona. Y si estás en pareja y no estás muy conforme con tu pareja, pues definitivamente aquí aparece alguna otra oportunidad en el ámbito romántico. Es posible que alguien esté llegando a la vida de ustedes con esta carta. Déjame ver acá. Vamos ahora con este oráculo para la economía, para el dinero de Sagitario, por favor. Y Sagitario, con esta carta te hablan sobre la flexibilidad. Te dicen que tú necesitas ver en la oscuridad los cambios que se avecinan para poder pues maniobrar. Que aunque parezca extremo, solamente resisten, que esto también pasará. Así que si están pasando algún tipo de dificultad económica ahora, esta carta te dicen que aguantes, que resistas, que los cambios vienen y que todo va a mejorar muchísimo en sus vidas, Sagitario. Recuerden decirme la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. A mí siempre todos mis sueños se me cumplen. A mí siempre todos mis sueños se me cumplen. Y yo soy una persona próspera y feliz. Y yo soy una persona próspera y feliz. Y nos vemos, señores, en el próximo video. Hasta la próxima.